Génesis 32 habla de Jacob, ¿verdad? De cuando Jacob quiere volver a su tierra, quiere volver con su hermano Saúl. ¿Qué? Esaú. Quiere volver con su hermano Esaú. Y bueno, no quiero adentrarme en toda la historia, pero quiero empezar desde aquí. Quiero que leamos en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra así, Génesis 32, 22. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Sigamos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Sigamos. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob ¿y qué? Y la dislocó. Siga. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. 27. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó. ¿Qué? Jacob, contestó él. Siga. ¿Tu nombre ya no será Jacob?, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. 29. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. 30. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. 31. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Y el 32 dice: hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en esta noche, Señor, que hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas. Señor, que su palabra en esta noche sea viva y eficaz, que su palabra sea más cortante que una espada de 2 filos. Padre, oro para que sea usted llenando mi boca, Señor, sea usted usando mi vida como instrumento suyo. Señor, ayúdame a predicar la verdad de su palabra, y que la palabra en esta noche transforme, que la palabra en esta noche produzca cambios duraderos y significativos para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Señor, pedimos que sea su Santo Espíritu obrando en nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. En esta noche quiero que miremos esta historia desde otra perspectiva, una perspectiva diferente que sé que va a cambiar un poquito nuestro panorama, va a cambiar un poquito y vamos a ver nuestras vidas de diferente manera. Yo quiero que vayamos analizando versículo a versículo en esta noche, porque en Génesis 32 no vemos a un hombre venciendo a Dios, sino que vemos a Dios que decide quebrantar a un hombre para transformarlo y bendecirlo. Cuando hablamos de Jacob, hablamos de un hombre que a lo largo de su vida quiso hacer las cosas a su manera. ¿Cómo quiso hacerlas? A su forma. Junto con su madre, siempre quiso hacer las cosas como él pensaba, no direccionado por Dios.
no buscando la dirección de Dios. Y quizás eso lo vemos reflejado en algunos de nosotros, que muchas veces queremos hacer las cosas también a nuestra manera. Y hemos pasado tantas situaciones en nuestra vida. Este sermón es para todo aquel que está luchando y que de alguna manera no lucha para obtener cosas de Dios, sino para entender por qué Dios ha quebrantado su vida. ¿Cuántos aquí hemos sido quebrantados? Muchos en diferentes áreas de nuestra vida, algunos en todas. Pero yo sé que cada uno de nosotros nos vemos reflejados en Jacob. Porque Jacob, desde el principio vemos a un hombre que no iba de victoria en victoria, sino que un hombre que no le iba tan bien. Y además de eso, hacía las cosas a su manera, engañando, hacía las cosas como él pensaba, mintiendo, y quería encontrar o quería la bendición, pero quería hacer las cosas como él pensaba, como él planeaba. Y eso quiero que en esta noche miremos. Así que vamos a ir punto por punto para que podamos entender lo que Dios quiere hablar en esta noche. En primer lugar, yo quiero decirle que Dios siempre da el primer paso en cada uno de nosotros. No nosotros, sino Dios. La Biblia dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Eso es importante entenderlo. Cuando miramos el versículo 22 y 23 dice, durante la noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas. El trasfondo es que él venía nuevamente a su tierra, nuevamente a su ciudad natal, venía donde su hermano, y usted sabe todo lo que había acontecido con su hermano. Y él estaba a punto de encontrarse con Esaú. El problema es que Esaú era la persona a la cual Jacob había engañado. Y cuando usted lee la escritura, miramos a un Jacob lleno de miedo y lleno de ansiedad. Así que cuando leemos estos pasajes, todavía miramos que a pesar de todas las cosas que Jacob había pasado en su vida, él sigue confiando en su astucia. Él sigue confiando en su inteligencia. Así que él divide a su familia, ¿sí? Divide a su familia por grupos y comienza a enviarle regalos ¿a quién? A Esaú. Comienza a enviarle regalos. Y cuando miramos la escritura, es un hombre que está con todo el miedo de Esaú, a pesar de que él de alguna manera estaba con Dios. Pero llegamos al versículo 24 y entonces dice la Biblia, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre. ¿Quién llegó? Y es aquí donde comienza todo. En primer lugar, Dios lo deja solo para tratar con él. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestras vidas Dios tiene que permitir la soledad? ¿Cuántos se han sentido solos en su vida en algún momento, a pesar de que estamos rodeados de muchas personas? Mire, dice la Biblia, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Dios lo deja solo para empezar a tratar con él, a pesar de que Dios había estado tratando con él a lo largo de su vida. Y cuando hablamos de el hombre, dice, y llegó un hombre, usted sabe que ese hombre es la manifestación divina, es Cristo preencarnado, es Cristo mismo. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero hay algo importante aquí, no fue Jacob quien buscó a Dios. Dice, entonces Jacob se quedó solo y llegó un hombre. ¿Quién buscó a quién? Pregúntese ahí con ese versículo. ¿Quién buscó a quién? ¿Jacob buscó a Dios o Dios buscó a Jacob? Yo puedo ver en la Biblia y me hago esa pregunta también con nosotros. ¿Quién buscó a Dios? ¿Quién buscó a Dios con respecto a nosotros? No fuimos nosotros en realidad. Dios buscó a la oveja perdida. Él es el que siempre nos busca.
Él deja las 99 y va por la que está perdida. Y yo puedo ver a Dios que va en búsqueda de Jacob. Fue Dios quien vino a confrontarlo. ¿Y cuántas veces Dios tiene que venir a nuestras vidas? Dios tiene que hacernos sentir solos para confrontarnos. Por eso Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí. Y yo siempre hago énfasis en esa parte. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Dice amén? Y ese es un privilegio. Jacob no estaba buscando a Dios, Jacob estaba huyendo, estaba con miedo, estaba de alguna manera manipulando como siempre, estaba colocando a su familia, a sus propios hombres de escudo. ¿Usted se imagina ese hombre? Claro, porque mandó parte ¿no? Los mandó por grupos, pues si matan al primer grupo nos vamos. Imagínense la mentalidad de Jacob. Él estaba huyendo, con mucho miedo, temor en su corazón. Y justo ahí, en ese momento, Dios lo encuentra. Y así es con cada uno de nosotros. No buscamos a Dios primero. Es Él quien nos encuentra en nuestros caos, en nuestras tribulaciones, en nuestras situaciones difíciles. Él viene en el momento exacto a nuestra vida. ¿Dice amén? Él viene en el momento exacto. Siempre. También podemos hacer un paralelo con Adán. Cuando pecó, la Biblia dice que Adán pecó y se escondió. ¿Sí recuerda eso? Pero Dios vino y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios buscando a Adán. Siempre es Dios quien llama primero. Yo estoy a la puerta y llamo. Es Dios que está ahí día tras día. Y cuando vamos al versículo 25, dice la Biblia, cuando el hombre vio que, se pusieron a ¿qué? A pelear, o ya leímos, no, el 24, a ver el 24, no, ya leímos el 24. A ver el 24. Entonces Jacob se quedó solo y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y aquí viene lo interesante. Versículo 25. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, ¿cuál hombre? ¿Cuál hombre? Jesús. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y ¿qué? Y la dislocó. Yo le hago una pregunta en esta noche y respóndala. ¿Será posible que un hombre le gane a Dios? Analice eso por un momento, porque es algo que debemos analizar. ¿Será posible que un simple mortal un día le gane a Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No. Dios de alguna manera no necesitaba perder, simplemente le permitió a Jacob pelear con él hasta que Dios tuvo que ¿qué? Quebrantarlo. Y aquí viene lo interesante de eso, y oro al Señor para que Dios también toque su corazón. ¿Dice amén? Mire esto, Jacob comienza a pelear con Dios, entre comillas. Dios de alguna manera lo deja sin fuerzas y Dios toca su cadera y lo deja cojo. ¿Cómo lo deja? Cojo. Ahora, para entender esto, vámonos un poco hacia atrás. Jacob siempre había ganado, entre comillas, pero ¿cómo? ¿Cómo? Con mentiras, manipulando. Él siempre ganó, pero bajo su perspectiva. Él siempre ganó con su esfuerzo. Él siempre ganó a su manera. Y Dios durante toda su vida, Él siempre quiso quebrantarlo. Él siempre quiso que Jacob se inclinara y comenzara a depender de Dios. Pero vemos la historia de Jacob, de un hombre escogido por Dios que no se doblegaba ante Él, que quería hacer las cosas a su manera. ¿Y cuántos de nosotros somos así?
¿Cuántos de nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera? Y mentimos, y manipulamos, y hacemos esto y lo otro. Y Dios trae una y otra situación difícil. Pero seguimos en lo mismo. Y somos cristianos. Cuando la Biblia habla y dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿y el Dios de qué? El Dios de Jacob. ¿Sabe que yo me siento muy identificado con eso? Porque el Dios de Jacob es de aquellos hombres que son débiles, pero que también son tercos. ¿Cuántos de aquí hay tercos? A ver, ¿cuántos tercos hay aquí? Jacob era uno de ellos. Y en ese punto es donde debemos comprender algo. No es que Jacob luchó hasta obtener la bendición. No. En ese punto es entender que Dios tenía preparada una bendición para Jacob, pero Dios necesitaba quebrantarlo. No sé si usted me está entendiendo. Cuando usted mira a lo largo de la Escritura, Dios primero tuvo que quebrantar a un José para que pueda estar en el trono. Dios tuvo que quebrantar a un David y lo hizo pasar por tantas cosas para que pueda ser rey de Israel. Cuando usted mira la Biblia, Dios primero nos quebranta. Dios primero hace que ya no dependamos de nosotros mismos, sino que comencemos a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios tiene que quebrantar nuestro egocentrismo, quebrantar nuestra independencia, porque aún en la vida cristiana queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces Jacob también en esta lucha quiso ganar con Dios. Pero sabemos y entendemos todos los que estamos aquí que nadie humanamente puede ganarle a Dios. Y entonces viene el versículo 26 y dice, entonces el hombre dijo. ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué le dijo? Déjame ir. Pregunta, ¿podía irse? ¿Podía irse o no? Con un tingazo. O no sé, pues. Él podía, digo, es que es Dios, el creador del universo, es que es el todopoderoso, es que se estaba dejando ahí, ¿no? Déjame ir. Yo me imagino que era como un juego para Dios. Sí, como cuando usted se pone a luchar con su hijita, ¿no? Y tiene que dejarse porque no puede usar toda su fuerza porque la lastima, ¿verdad? Y yo me imagino a Dios también, le dice, déjame ir. Pero mire lo que pasa. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y aquí viene algo interesante. Dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Pastor, entonces aquí ¿qué pasa? Aquí viene algo chévere. Porque yo siempre saco al hermano Nixon, pero ya no lo voy a sacar a él. Venga, hermano Toño, usted hoy está bien chusco. Venga, hermano, venga, Osvaldo. Mire, claro, usted viene vestido para la ocasión. Entonces, miren a un Jacob, ¿no? Miren a Jacob. Por tantas cosas que lo hizo pasar. ¿Se acuerda desde el inicio? En primer lugar, perdió en el vientre de la mamá. ¿Se acuerda? Y salió de segundo. ¿A quién amaba más Isaac? ¿A quién amaba más Isaac? ¿A Jacob o a Esaú? A Esaú, ¿verdad? Jacob no era el más simpático. El más simpático y peludo era Esaú, así barbado como nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero él no tenía barba. ¿Verdad? Entonces, mire, y Jacob prefería, Isaac prefería a Jacob, todo lo que viene. Luego él hace una trampa, miente con su padre Isaac, que era ciego, ¿sí? Comienza a adquirir, la mamá lo ayuda, y él dice, no, yo más no voy a ser el segundo.
y comienza a buscar la manera de abrirse paso y de ser bendecido. Luego llega a la casa de su tío Labán, ¿se acuerda? Comienza a trabajar y comienza a trabajar por una mujer. Y usted ya sabe lo que pasó ahí. También igual, él quiso hacer las cosas a su manera. Bueno, lo de las ovejas pintadas también fue a su manera. Nunca fue en búsqueda de Dios a preguntarle cómo debe hacer las cosas. No, él quiso hacer su vida a su forma, ¿sí? A su forma. Y Dios le envió tantas cosas, pero él no se doblegaba delante del Señor. Seguía con su orgullo, seguía con su independencia. Hasta que llega esta escena. Y lo más fuerte de esto es que Jacob se atreve a enfrentarse a Dios en una lucha. Y no era una lucha espiritual, era una lucha cuerpo a cuerpo. Y Jacob dice, no, aquí o me doy con quien sea, ¿verdad? Y se atreve a enfrentarse a Dios mismo. Y Dios en ese enfrentamiento, mira lo que tiene que llegar. ¿A qué tiene que llegar? Ya tuvo que quebrantar algo físicamente. Porque cuántas veces a cada uno de nosotros Dios ha mandado una cosa y otra y otra, y todavía seguimos con nuestra independencia. Todavía seguimos y queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y es tan fuerte que Dios tiene que tocarle la cadera para que él comience a entender algo. Porque este versículo es fuerte, porque el Señor le dice, déjame ir, pero aquí viene algo bonito, y es que Jacob ya entendió. Y él dice, no te dejaré ir, porque ahora he entendido que de ti viene mi bendición. Mi bendición no viene de lo que yo haga. Mi bendición no viene de mi esfuerzo. Mi bendición no viene de mis ideas. Ahora entiendo, Señor, que mi bendición viene de lo que tú quieras hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es importante entenderlo. Ya, hermano, mira, era sencillo. Y entonces Jacob ya no estaba peleando para ganar, entre comillas. Ahora se aferra a Dios porque reconoce que él no puede sin él. Pero anteriormente no. Anteriormente él hacía las cosas a su manera. En esta oportunidad él ya no confía en sus trucos, ni en sus estratagemas, ni en lo que él podía hacer, sino que ahora él le dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas, Señor. Ese es un signo de que ahora él comenzó a depender ¿de quién? De Dios. Comenzó a depender del Señor. No es que Jacob le haya ganado a Dios. Jamás. Sino que Dios lo estaba reduciendo a Jacob para que él se sienta impotente. Y durante quizás toda nuestra vida, Dios nos ha estado reduciendo para que entendamos que somos impotentes, porque Dios se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Dios no se manifiesta en nuestro poder. Y cuántas cosas han pasado en tu vida precisamente para que te sientas impotente y para que entiendas y venga esa necesidad a tu corazón de Dios, y venga esa necesidad de aferrarte a Él con todo tu corazón. Y la Biblia dice que Dios lo tocó y lo dejó. ¿Cómo lo dejó? Cojo. Porque debemos entender algo, iglesia. La mayor bendición nuestra no está en nuestras fuerzas. La mayor bendición nuestra está en depender totalmente de nuestro Dios. Caso contrario, vemos a Jesús en el Getsemaní. ¿Usted se imagina a Jesús peleando con el Padre? Porque ¿será que Jesús tiene oportunidad con el Padre? No lo sé, no quiero entrar a una herejía o cosas así. Pero se imagina que Jesús hubiera tenido la misma actitud de Jacob.
ponerse a pelear con el Padre en el huerto Getsemaní. No. Él simplemente se doblegó desde antes a la voluntad del Padre y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. ¿Dice amén? Esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Jacob dejó de luchar y empezó a aferrarse por necesidad, porque ya sentía esa necesidad de Dios. Y podemos ver ejemplos en la Biblia con respecto a esto. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús, ¿se acuerda? Pedro era un hombre fuerte, Pedro era un hombre impulsivo, hasta que de repente la Biblia dice que se quebró en llanto. Y ese quebranto fue el inicio de su restauración. ¿Cuándo empezó en realidad a haber bendición real Jacob? A partir de este momento. No cuando él estaba haciendo todo en sus fuerzas, sino a partir del momento en que él entendió que la bendición solo viene de Dios, que la bendición solo viene del Señor. Y en el versículo 27 dice algo muy fuerte. Diga conmigo: la verdadera bendición. Diga: la verdadera bendición solo viene cuando nos rendimos. ¿Usted cree eso? Claro, solo viene cuando nos rendimos. El versículo 27 dice así. Entonces mire lo que pasa. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Pregunta: ¿Dios ya sabía cómo se llamaba? Ya lo sabía. Solo que Dios le pregunta: ¿cómo te llamas? Porque en una ocasión anterior, cuando Isaac le pregunta: ¿cómo te llamas?, ¿se acuerda? Él le pregunta: ¿eres Isaac? ¿Y que eres Esaú? ¿Y qué responde? Sí, soy Esaú. ¿Verdad? En esa ocasión sigue mintiendo, pero acá el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Pero dime tu verdadero nombre. ¿Se imagina que le hubiera dicho Esaú? No, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?, le pregunta. Y él le contesta: Jacob. ¿Qué significa eso? Lo que Dios quería es que él confesara quién realmente era. Cuando él dijo: mi nombre es Jacob, él le estaba diciendo: soy un usurpador, un mentiroso. Confieso que hasta aquí he hecho todo a mi manera. He logrado todo con mentiras. He logrado todo como yo pensaba. Entonces Dios lo lleva a confesar su identidad y a reconocer quién ha sido. Y para eso se necesita humildad. Y para eso se necesita ya no confiar en uno mismo, sino doblegarse delante del Señor y decir: Señor, reconozco que estoy mal. Porque cuando reconocemos eso, ahí empieza nuestra verdadera restauración. Pero cuando estamos cerrados pensando: no, yo estoy bien, yo no he hecho nada, ¿verdad? Cuando seguimos empecinados en pensar que estamos bien, ahí Dios quizás no puede obrar en nosotros. Porque Mateo 5:3 en Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta. Mire lo que dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino del cielo les pertenece. ¿A quiénes bendice Dios? Y entonces Jacob dice: no te dejaré hasta que me bendigas. No era una exigencia, más bien era una confesión de necesidad.
diciéndole, no te dejaré porque te necesito, Señor. No le estaba exigiendo, Señor, si no me bendices. No. Hay una actitud de humildad en Jacob. Cuando él lo agarra y le dice, no te dejaré, es una confesión de necesidad. Señor, ahora entiendo que te necesito. Ya no confiaba él en sus trucos, ya no confiaba él en sus mentiras, ya no confiaba él en su astucia. Ahora en lo único que confiaba era en la gracia de Dios. Y en lo único que usted y yo debemos confiar es en la gracia de nuestro Dios. Es como el hijo pródigo en la Biblia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Cómo volvió el hijo pródigo? ¿El hijo pródigo volvió con exigencias? No. El hijo pródigo volvió rendido. Y la Biblia dice que fue abrazado por el Padre. Qué lindo es. Y entonces mire lo que acontece, versículo 28, ya se nos fue el tiempo. Y mire lo que le dice el Señor, tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí viene la famosa frase. Aquí viene la famosa frase, y has vencido. ¿Y has qué? No es que Jacob venció a Dios por fuerza. Y cuando la Biblia habla de vencer, el vencer en la vida cristiana no es como nosotros pensamos. El vencer en la vida cristiana no es obtener lo que nosotros queremos. El vencer en la Biblia es muy diferente. El vencer en la Biblia se trata o se refiere a cuando usted y yo nos quebrantamos y nos rendimos delante de Él para que Dios haga su voluntad. Por ejemplo, ¿Cristo venció en la cruz? Sí. Pero nosotros hubiésemos querido que el vencer de Jesús, como decían, como esperaban los discípulos, era que el Señor llegara en un caballo blanco y formara un ejército y derrotara al imperio romano. Eso hubiera sido el vencer para los discípulos o para los israelitas en aquel entonces, pero el vencer de Cristo fue doblegarse a la voluntad de Dios. El vencer del cristiano no es obtener lo que queremos. El vencer del cristiano es doblegarnos a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Ese es el vencer en la Biblia. Dios no le dio a Jacob más ganado, no le dio a Jacob más poder, sino que le dio un nuevo nombre. Eso fue lo más importante para Jacob. De ahí en adelante, lo más importante no fueron las riquezas, que era lo que buscaba Jacob. De ahí en adelante lo más importante para Jacob es que Dios le dio un nuevo nombre. Lo más importante para nosotros es que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo en Él, en Cristo Jesús. Entonces pasó de ser Jacob, usurpador, mentiroso, a Israel, el que lucha con Dios. Eso significa Israel, el que lucha con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado luchando con Dios a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos? En cada situación, el Señor te quebranta y luchando con Dios. Y metiendo al diablo donde no es. Cuando es Dios quien está permitiendo eso en tu vida. Esas cosas que no entiendes porque Él quiere doblegar tu egocentrismo, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro egoísmo, doblegar tantas cosas que hay en nuestra vida. La verdadera bendición, alguien decía, no es lo que Dios te da. La verdadera bendición es en quien Dios te convierte. La verdadera bendición es que Dios ha empezado una obra en ti
Y Él la está perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Él la está perfeccionando día tras día a través de doblegarte, a través de esa prueba, a través de tocarte la cadera, a través de tocarte la salud. Él está perfeccionando una obra en nuestra vida. Alguien decía, Dios no quiere simplemente darte cosas, Él quiere hacerte como su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito del Señor. Saulo era un perseguidor. Jesús no solo lo perdonó, sino que lo convirtió en Pablo, el apóstol. Y así miramos en la Biblia. Y termino con esto. Dios le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero le pregunto, ¿no fue Dios quien lo dejó cojo? ¿Sí o no? ¿Lo dejó cojo? Entonces, ¿cómo así que venció? En realidad no venció como nosotros pensamos. Jacob no venció porque ganó la pelea. Jacob venció porque ahora no hizo las cosas a su manera. Porque ahora no huyó como antes lo hizo. Jacob venció no porque era más fuerte, sino porque ahora se rindió a la voluntad de Dios. Por eso venció. Jacob venció porque dejó de ser Jacob, el que manipulaba, y empezó a ser Israel, el que depende de Dios. ¿Quién es usted hoy en día? ¿Usted es Jacob, el que lucha con Dios y está peleando con Él? ¿O más bien usted es Israel, el que acepta la voluntad del Señor? ¿Quién es hoy usted? Jacob venció porque su ego fue derrotado ese día. Y una de las cosas más duras que le puede pasar a alguien es que el Señor lo deje cojo. Y yo sé por qué se lo digo. Su orgullo fue roto. Imagínese. Y aquí está el punto clave para ir terminando. En el reino de Dios, los verdaderos vencedores no son los más fuertes. En el reino de Dios, los verdaderos vencedores son los más quebrantados. Los que han sido más quebrantados por Dios. Matthew Henry dice lo siguiente: el alma que se rinde a Dios es la que vence, porque deja de pelear contra Dios y comienza a caminar con Él. ¿Cuántos creen que debemos rendirnos a Dios? Y ahora mire lo que dice el versículo 31 y 32, que es impactante. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel. Y se fue, ¿cómo se fue? Cojeando, debido a su cadera dislocada. Jacob sale cojo. Salió cojo, pero salió bendecido y transformado por Dios. Eso es lo más importante. Jacob, después de eso, nunca volvió a ser el mismo. Y a veces Dios tiene que herirte para sanarte. A veces Dios tiene que herirte para levantarte. Pero el propósito es que nos rindamos a Él. Jacob no ganó esa noche. Fue vencido, pero fue transformado. ¿Cuántos quieren ser transformados? Jacob no peleó para recibir cosas de Dios. Fue quebrado para empezar a depender de Dios. Yo le oro al Señor para que en cada situación por la que Dios nos haga pasar, nos ayude a depender más de Él y menos de nosotros mismos. Más dependencia, más de Él. Y si usted está en una lucha, y si usted está en una situación difícil, no vea esa lucha como un castigo. Vea esa lucha como un propósito divino. Dios está formando en nosotros algo. Porque Dios nos ama tanto, iglesia. Dios nos ama tanto que no nos dejará iguales.
Él está transformando su obra en nosotros. Él quiere darnos un corazón nuevo, una vida nueva, una identidad nueva en Cristo Jesús. Así que no importa por lo que hoy estás pasando. Recuerda lo que dice Romanos 8. ¿Qué dice? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tan solo debemos rendirnos a su voluntad y entonces vamos a experimentar lo que hemos anhelado. ¿Usted dice amén? Se coloca sobre sus pies en esta noche, le da un aplauso al Señor.